Bueno, cuando el pastor se comunicó conmigo y me dijo que si yo podía compartir, claro, me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque dije, wow, ¿qué hago, no? O lo normal, ¿no? Creo que ¿de qué voy a hablar? Pero creo que el Señor también, a través de otra experiencia que tuve, creo que me habló y me afirmó de que debía hablar sobre el tema que os voy a indicar. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué estamos alimentando nuestra vida, nuestro espíritu? Sabemos que el alimento en nuestro cuerpo es necesario, es decir, nosotros no podemos vivir sin alimentarnos, nosotros no podemos estar, no sé, los estudios, no lo he podido ver, pero no sé cuánto tiempo puede estar un cuerpo sin alimentarse, pero no es eterno, o sea que llega un momento que el cuerpo empieza a tener problemas, enfermedades, incluso puede llegar a la muerte. Hemos visto a lo mejor en miles de ocasiones en noticias cuando alguien hace huelga de hambre y los vemos que están muchos días sin comer, sin beber, y vemos luego los cuerpos que están demacrados, que están mal de salud. ¿Por qué? Porque el alimentarse es algo necesario, es algo imprescindible para nuestro cuerpo, pero también el alimentar el espíritu también es imprescindible. ¿Pero qué pasa? Nosotros nos podemos alimentar de muchas formas. Nosotros podemos pues ir a cualquier cadena de comida rápida, por ejemplo, y podemos ir cada día a comer o hamburguesas o a comer comida. Cada día. Nos estamos alimentando, ¿verdad? Nos estamos alimentando. ¿Pero ese alimento es el correcto para nuestro cuerpo? Ese alimento no es el correcto. Si nosotros estuviéramos durante, a lo mejor no un año, pero durante varios meses comiendo ese tipo de comida, llegaría un punto en el que el cuerpo empezaría ¿a qué? A tener enfermedades cardiovasculares, enfermedades de colesterol, tensión, y todo eso no es bueno para nuestro cuerpo. Con lo cual, si nosotros no tenemos ojo, no cuidamos lo que estamos comiendo, nuestro cuerpo después nos va a llamar la atención. El versículo que me gustaría que todos pudierais apuntar, anotar, está en Primera de Tesalonicenses 5:21. Es un versículo muy conocido, que algunos a lo mejor ya lo tenéis memorizado y ya habréis dicho, ah, sí. Otros ahora cuando lo leáis, no sé si por aquí, exacto. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, claro, mi pregunta es, la pregunta que lanzo. Nosotros como cristianos, ¿cómo podemos saber o identificar si nuestro alimento espiritual es el correcto? ¿Cómo podemos saberlo? Estamos en un mundo en el cual, pues, la tecnología avanza a nivel extremo, rapidez extrema, y nosotros disponemos de mucho material aparentemente cristiano, que podemos consumir. Pero todo ese alimento que está a nuestro alcance, ¿es el correcto? Es la pregunta. No estoy afirmando, ¿eh? ¿Es el correcto? Y ahí venía entonces, el versículo que estaba allí, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Esta es la versión Reina Valera 1960, pero me causó curiosidad cuando vi la versión de Biblia de las Américas, que dice, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. No todo lo que nos ofrecen es de buena calidad. No todo lo que encontramos es de buena calidad. Nosotros podemos ir por la calle
y podemos encontrar, lamentablemente, comida al lado de un contenedor de basura. Es comida, pero a lo mejor esa comida está en mal estado, a lo mejor esa comida ya no es buena. ¿Nosotros podemos comer eso? Bueno, podemos hacer el intento y lamentablemente hay personas que lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen otro recurso. Pero esa comida no está en buenas condiciones para poder comer. Con lo cual nosotros también debemos saber distinguir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. ¿Y por qué todo esto también? Porque, por ejemplo, Pablo, en su último viaje que hizo a Mileto, ¿vale? En la Biblia está en Hechos 20-29, cuando lo proyecten, y Pablo advirtió a los hermanos que estaban allí. Y dice, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Que muchas veces podemos idolatrar, aunque muchas veces no lo expresemos o no demos el paso de decir sí, lo estoy haciendo, muchas veces idolatramos a según qué predicadores, qué apóstoles, qué cantantes del mundo cristiano. ¿Por qué? Porque vemos que mira qué vida tiene, que es santo, que bueno, etc. Pero mira que Pablo dijo, y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No está diciendo que vendrá gente de fuera, no, de vosotros mismos. Y en el versículo 29 dice, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y como dice en otra parte de la Biblia, que hay lobos vestidos de corderos, con lo cual debemos estar vigilando y vigilantes a lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar alimentando nuestro espíritu de cosas que no son correctas. Y eso luego puede desencadenar a muchos factores. Esto es algo personal, que yo creo que muchas personas podemos decir y podemos estar orando por personas que han estado en la iglesia, ¿no? No en esta, sino en la iglesia en general, ¿no? Y que ahora vemos y les decimos que están apartados. Apartados porque hay muchos casos, pero quizá uno de ellos es porque han podido dejar o alimentarse de cosas que no eran buenas, con lo cual su espíritu no es fuerte. Y cuando viene la prueba, entonces viene el fracaso. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no está fuerte. Pero muchas veces somos llevados a consumir, a alimentarnos de cosas que aparentemente, sí, está bien, es correcto. Mira, el hermano fulanito o el pastor fulanito ha hecho esta predicación que lleva aquí y tal, pero lo que nos están enseñando no es lo correcto. Hay un ejemplo que me gusta a mí mucho, a veces se lo he compartido a los hermanos del Ministerio de Alabanza, y es el ejemplo de David. De Daniel. Todos más o menos recuerdan la historia de Daniel. Daniel era un joven que era de un linaje del pueblo de Israel, un linaje, es decir, noble, por decirlo de alguna manera. Y cuando vino la conquista de Nabucodonosor, él pidió un perfil de jóvenes que pudieran luego también estudiar, digamos, sus culturas, sus tradiciones de Nabucodonosor, de Babilonia. Daniel era un chico, un joven, Daniel y sus compañeros, sus amigos, que eran Ananías, Misael y Azarías, y estaban preparados, habían estudiado acerca de la palabra de Dios, de ciencias, en general, es decir, tenían estudios. Y en Daniel podemos ver, vamos a leer rápido, es el capítulo 1, prácticamente todo el capítulo para ponernos en situación. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá,
vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Recalco, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto es una palabra fuerte, pero estás profanando lo que es de Dios y lo estás poniendo a nivel de dioses. Estás profanando lo que era la casa de Dios. Entonces, dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, como he dicho antes, Nabucodonosor pidió a gente preparada para que pudieran ellos instruirlos en su nueva cultura, en su nueva religión, en sus nuevas costumbres. Pero pedía gente preparada, gente que tuviera conocimiento, que pudiera hacerlo de una forma rápida. Porque si hubieran escogido a gente, digamos, del pueblo que no sabían nada, no hubiera fructificado. Entonces, pidió algo en general. Pidió gente que ya estaba habituada a estudiar, gente que ya estaba separada para hacer una cierta tarea. Entonces, el versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa determinación en nuestra vida diaria? ¿Cuántos de nosotros realmente, que cada uno se autoexamine, pero cuántos de nosotros podemos tener delante de nosotros algo, un contenido, un audio, un vídeo, lo que sea, y realmente podemos decir, no veo, ya no estoy hablando únicamente de material que sea cristiano, sino a nivel general, en nuestra vida diaria. ¿Qué vemos por la tele? ¿Qué escuchamos? ¿En qué estamos metidos? Es decir, ¿en qué somos partícipes con gente que no son nuestros hermanos, que no son cristianos, que no tienen nuestra misma fe? ¿Realmente nosotros somos capaces de decir, como dijo Daniel, no voy a participar en eso? ¿Ser así de tajantes, de rectos? A mí me falta todavía mucho. A mí todavía me falta mucho. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Los eunucos, el jefe de los eunucos, era un sirviente del rey Nabucodonosor, que tenía otra cultura, tenía otra creencia. Pero Dios, cuando realmente nosotros damos el paso de fe y decidimos confiar en Dios y que no haya nada que nos contamine, Dios hace todo perfecto. El jefe de los eunucos podría haber dicho, no, esto es lo que hay, lo comes, si no, pues de aquí a no sé cuántos días, pues te tenemos que sacar y... Pero no, dice la palabra de Dios que puso Dios a Daniel en gracia, es decir, que lo veía de una forma diferente a como lo veía a los demás. Y como podremos ver más adelante, no se pudo negar cuando Daniel le pidió lo que vamos a leer ahora.
Y dijo el jefe de los eunucos, versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que era el jefe de los eunucos, ¿no?, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Según veas. Ver puede ser un sinónimo de observar, puede ser un sinónimo de examinar. Ahora no está. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Vale? Consistió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Como hablábamos antes, Dios dio gracia a Daniel delante de los ojos del jefe de los eunucos, porque se podía haber negado perfectamente, pero Dios tocó el corazón y dijo: vamos a probarlo. Y al cabo de los 10 días, versículo 15, pareció el rostro de ellos, ¿cómo? ¿Peor? Mejor, y ¿cómo? Más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, del rey. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como ¿quién? Como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no ser partícipe de las costumbres y de las tradiciones que tenía ese pueblo. Y a pesar de que estaba en un territorio adverso, ¿vale?, pero Dios tocó el corazón de cada uno y Dios lo prosperó. Pero yo leyendo esto dije, ¿y por qué no podía comer la comida que le ofrecían? Porque yo entiendo que sería a lo mejor pues la misma comida, ¿no? Era la zona, pues la misma comida, un cordero o cualquier otro animal que hubiera por la zona, y esa era la comida. Y entonces, pensando y mirando un poco, llegué a Éxodo 34, 12, 15. Versículo 12, Éxodo 34, 12, 15, versículo 12, dice: guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sea una trampa en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Asera. No te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Y versículo 15, por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios. La comida que Nabucodonosor les ofrecía a Daniel, a Misael, etc., eran sacrificios que estaban hechos a sus dioses. Y como Daniel tenía conocimiento de eso, él dijo, no, yo no me voy a mezclar con eso, porque eso es, como dice la palabra,
prostituirme. Palabra fuerte. Porque ¿cómo hubiéramos visto a Daniel si él hubiera sido, como nos lo presenta, un chico de buen parecer, que tenía conocimientos, y él en cambio hubiera dicho, bueno, no pasa nada. Como ahora me ofrecen esto, pero Dios sabe. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? No pasa nada, Dios sabe. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Dios sabe lo que realmente yo pienso. Pero cuando realmente nos estamos mezclando con cosas, con sacrificios o con rituales que se ofrecen a dioses que no son nuestro Dios. Dios les prohibía tener esa relación, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y eso le llevó a estar en buenos ojos delante del rey. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, donde estemos, realmente estamos firmes y somos vistos con buenos ojos por gente, es decir, por nuestros jefes o por superiores o por compañeros, pero estamos bien vistos y que son capaces incluso de decir, hay algo diferente en ti? Hay algo diferente en ti. Yo esta semana, en mi trabajo, a mí me dijeron algo y me quedé pensando y dije, Señor, por algo será. A mí me dijeron, Rubén, es que cuando viene alguien nuevo a la empresa, es como que te explican su vida. Te empiezan a decir de dónde vienen, qué han hecho, dónde están, Y yo no soy de los que van, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿cómo te llamas? Sí, ¿no? Me presento, pero ¿de dónde vienen? No me gusta el atosigar a la gente, pero sí que es cierto que estando trabajando, pues estás hombro con hombro y te empiezan a explicar. Y yo, pues sí, a mí me gusta escuchar y a mí me gusta también, pues soy muy reservado, eso lo tengo que decir, pero también explico cosas. Pero me causó impacto cuando me dijeron, es que parece que sea, me dijeron, una oreja. ¿Por qué? Porque siempre escuchas a todos y todo el mundo viene y te explica las cosas y dije, Señor, es bueno escuchar, pero también es bueno hablar. Con lo cual, aplícate el cuento, Rubén, y hay mucha gente a la cual debemos ayudar. Hay mucha gente a la cual no conoce y se puede acercar a cada uno de nosotros y nos pueden explicar su vida y nosotros podemos ver que hay una necesidad grande en esas vidas. Cuando ellos a lo mejor piensan que están viviendo correctamente, pero hay una necesidad. Y nosotros debemos poder identificar esas personas, podemos identificar el momento y debemos también de hablar. Pero ¿cómo vamos a hablar nosotros si lo que nos alimenta nuestro espíritu no es algo correcto? ¿Cómo podemos hablar? ¿Nunca te has preguntado eso? A veces yo me pregunto, Señor, si alguien se acerca a mí, ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué le voy a decir? Porque a veces veo y veo hermanos que digo, es que están muy bien preparados, porque Juan 1:3, y te dicen el versículo, y digo, yo no, yo me sé algunos, no me sé todos, me sé algunos, pero a veces me cuesta, ¿no? O el decir ese versículo justo, idóneo, pero sabemos que Dios también ahí nos usa, y Dios te da palabra en cada momento. Pero claro, ¿cómo debe estar nuestro espíritu? ¿Cómo debemos alimentarnos? Si nosotros estamos alimentando mal, estamos dándole cualquier cosa a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, perdón, nosotros no vamos a poder dar. No vamos a poder dar nada bueno. Retener lo bueno. Hemos podido ver, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinad. Atentos porque la forma en que se escribe examinad es un tiempo verbal. Bueno, tiempo verbal no, un modo de los verbos, que está el indicativo, que es el que usamos normalmente, el presente, tal. Está el subjuntivo y está el imperativo. Y el imperativo es el que te dice,
te obliga, examinad, hazlo, retened, retiene. No te está diciendo, si te interesa, pues lo miras, lo observas, lo examinas, y si eso, pues también lo retienes. No, está diciendo, examinadlo todo. Es imperativo, es una orden. Examinadlo todo. Ahora, ¿todo es bueno? No, todo no es bueno. Por eso viene la segunda parte. Retened lo bueno. Y como hemos podido leer en la versión de las Américas, examinad todo cuidadosamente, retened lo bueno. Debemos examinarlo todo. Debemos, si nos llega un libro, podemos nosotros leerlo. No es pecado, es decir, podemos leerlo. Ahora, debemos saber si lo que hay en ese libro realmente es alimento bueno o no es alimento bueno. Debemos saber si lo que estamos escuchando, la predicación o viendo, ahora con YouTube y todo, que tenemos tanto a nuestro alcance, si realmente lo que se está hablando es correcto o no es correcto. Debemos llegar a entender eso. Con lo cual, en la siguiente parte, retened lo bueno. ¿Y cómo podemos saber qué es lo bueno? Pues muy fácil. Voy a dar tres puntos o tres claves o tres tips o como se quiera decir. La palabra se debe recibir con toda solicitud, es decir, con cuidado, con atención y con interés. Volvemos al anterior. Examinad cuidadosamente. Debemos saber todo lo que llegue a nuestras vidas. Debemos, con atención, con cuidado, debemos revisarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y creo que la Iglesia en estos tiempos, con toda la tecnología, como he dicho antes, muchas veces cuando a lo mejor preparamos alguna predicación o incluso queremos reunirnos en casa con amigos también, podemos hablar de la Biblia, y muchas veces empiezan a salir, pues yo vi el vídeo de fulanito que decía esto. Y a veces lo decimos de una forma tan segura, ¿no?, que lo que está diciendo es lo correcto. ¿Pero realmente es lo correcto? No siempre. Es decir, lo que yo intento hacerles ver, mi perspectiva, gracias, es que no todo es malo ni todo es bueno, sino que tenemos que ser cuidadosos con lo que estamos alimentando nuestras vidas, nuestro espíritu. Por lo tanto, debemos ir con cuidado cuando estamos consumiendo algo para nuestro espíritu, sobre todo. El segundo, la palabra no solo se debe escuchar, se debe escudriñar, se debe de profundizar, se debe de indagar, se debe de ir aún más al fondo. Un cristiano puede estar bien alimentado cuando a lo mejor tienes un versículo y lees, no sé, examinado todo, retenerlo bueno. Vale, ya está, cierro la Biblia y me voy al trabajo. ¿Eso es un buen alimento? Eso es, como he dicho antes, comida rápida. Eso es comida rápida. La comida rápida te puede alimentar, bueno, te llenará, pero de aquí a un rato vas a tener hambre otra vez y eso te puede llevar a, como hemos dicho antes, a enfermedades. Si solo nos alimentamos de basura, perdón por la palabra, eso no nos va a traer nada bueno en un futuro. Y como este segundo punto, escudriñad, y la misma palabra nos lo dice, debemos escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces yo hablo con mi esposa y muchas veces en conversación y decimos, es que este versículo que a lo mejor hemos leído hoy, lo leemos otro día, ¿tienes una visión tan diferente de lo que es? Es decir, que te quedas asombrado, pero ahí entonces refuerzas cuando ves en la palabra de Dios que dice, la palabra de Dios es viva. Porque
aunque nosotros lo veamos, yo soy un poco diferente porque no llevo la Biblia en papel, pero aunque nosotros veamos que la palabra está en unas hojas escritas, la Biblia en sí, esto, las hojas, no es lo que nos da la salvación. Esa es una herramienta. Es una herramienta. Lo que nosotros realmente es la palabra que hay, lo que hay escrito y lo que se guarda en nuestro corazón y lo que Dios nos habla a través de su palabra. Pero como hemos dicho antes, hoy tú puedes leer una porción de la Biblia, de la palabra de Dios, y puedes, wow, Señor, estaba triste y tú me has alegrado. Y otro día lo ves de otra forma. Porque a lo mejor quieres estar alegre, pero por cualquier situación, y estás preocupado, pero te reconforta. Te reconforta. Y eso es lo que debemos saber y aprender a hacer. Escudriñar, letra por letra, palabra por palabra, poder comparar versiones. A veces me sorprendo porque yo antes leía, pues así como a lo mejor muchos hemos leído, ¿no? Venga, voy a leer la Biblia, empieza por Génesis, bla, 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 bla. Acabas el Antiguo Testamento y dice, y si te pasan un examen, dice, no me he enterado de nada, porque hay tantas linajes, tantas familias, tantos los jueces, Pero si tú realmente dices, Señor, voy a empezar a leer esto, no es eso de abrir la Biblia y decir, pon aquí, no, sino porque tú sientas o porque alguien te haya hablado, te haya dicho, hermano, lee esta parte, lee esto, porque a mí me ha sido de bendición. Pues yo también lo voy a leer. Y eso, vas leyendo, escudriñas, profundizas, y eso te puede traer una enseñanza. Y eso es lo bueno. Yo cada mañana, antes de ir al trabajo, yo creo que muchos tenemos una aplicación en el móvil que es de la Biblia, ¿no? Que salen versículos. Y a mí me gusta leer el versículo y muchas veces lo que hago es que pone, ver en el contexto. Le doy y te sale todo el capítulo y muchas veces lo leo entero. ¿Por qué? Porque un versículo suelto te puede bendecir y te puede dar una idea. Pero en el contexto, y si encima puedes profundizar, yo muchas mañanas salgo y que yo voy al trabajo porque lo tengo cerca y voy patinando, ¿vale? Y voy por la calle que voy, ¿vale? ¿Por qué? Porque has leído algo que dices, wow, es que necesitaba esto porque estoy pasando por esto, o necesitaba para reconfortar mi vida, o necesitaba una respuesta a esto que estaba así en el aire y que no sabía cómo. Y te da la respuesta. Pero solo si podemos escudriñar y podemos profundizar en la palabra de Dios. El tercer punto es, el mensaje se debe probar por la misma Biblia para ver si tiene o no tiene sustento bíblico. Y eso hará que nuestro conocimiento venga de Dios y no de palabras de los hombres. ¿Cuántas cosas tragamos que son palabras de hombres? Yo tengo una experiencia que a veces me hace gracia. Hace un tiempo estuvimos en una reunión hace ya unos años atrás y vino una persona que era, ahora no sé si era profeta o. Y bueno, entonces empezó a sacar a gente hacia adelante y empezó a decir, tú vas a hacer esto, tú vas a tener lo otro, tú vas a tener no sé qué, tú vas a tener no sé cuánto, tú serás esto, tú serás lo otro. Y ojo, lo digo con todo el temor, yo no me río de estas cosas, pero yo en ese momento dije, Señor, porque yo estaba allí, estaba sentado y tal, y a mí mi nombre no lo decían. Decían, Señor, están saliendo mucha gente que tengo alrededor y a mí no me dicen nada, ¿vale? Entonces yo dije, Señor, lo puse a prueba, y esto verídico porque me pasó a mí, lógicamente. Yo le dije, Señor, yo creo que tú me hables hoy. Yo creo que tú me hables hoy. Al finalizar ya todo,
Es decir, hubieron cosas que, bueno, no sé si se cumplió algo, no lo sé. Por eso digo que también hay que tener cuidado con las cosas que consumimos, ¿vale? Pero ¿qué es lo que quiero decir? Yo al Señor le planteé algo y le dije, Señor, yo te quiero escuchar hoy. Yo quiero que tú me hables hoy. Y cuando menos me lo esperaba, ese hombre se me acercó y dijo, tú hoy conocerás a un José y le hablarás del Señor. José todavía lo sigo buscando, porque no ha aparecido. Pero yo no me quedo con eso. Yo con lo que me quedo es que yo le dije, Señor, yo hoy quiero escucharte. Quiero que tú me hables. Y Dios me habló. Luego el hombre ya puede decir, ya puede... Yo creo que el Señor usó a esa persona para decirme, mira, porque muchas veces también, Señor, háblame, y se nos vienen cosas a la mente y pensamos que el Señor me ha hablado. Y también tenemos que tener cuidado con eso. Porque también lo que nosotros estamos cargando en nuestras vidas es lo que después vamos a hablar. Con lo cual también tenemos que tener cuidado con todo eso. Yo puse a prueba al Señor y el Señor me respondió. Y dije, gracias Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú en todo momento me escuchas. Y tú has querido hoy decirme, perdón por la expresión, pero el Señor me hizo, psh, psh. ¿Ves cómo estoy contigo? ¿Ves cómo estoy contigo? ¿Por qué tanto, háblame Señor, háblame Señor, háblame Señor? Yo te escucho. Entonces, el mensaje lo debemos probar por la Biblia. Si lo que estamos nosotros consumiendo no viene en la Biblia, ya podemos literalmente tirarlo. Porque no va a ser bueno para nosotros. No es bueno. Primera de Corintios 10, 1, 5. Versículo 1, ¿no? Sí, 10, 1, 5, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Que todos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice a continuación? La roca era Cristo. La roca era Cristo. Versículo 5. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Esto es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Que estaba durante tanto tiempo en el desierto. Y Dios en todo momento estuvo con ellos. Cuando dice, estuvieron todos bajo la nube. Había una nube que los libraba de que los rayos del sol en el desierto, bueno, si ya estamos aquí, que ayer, por ejemplo, cuando fuimos con los hombres, que estuvimos a pleno sol, te achicharrabas, ¿eh? Y Dios los guardó de eso. Pero también, anteriormente, los guardó cuando venían todos los egipcios detrás de ellos para, bueno, hacer una escabechina allí, y abrió el Mar Rojo y pudieron pasar. En todo momento Dios tuvo cuidado del pueblo de Israel. Pero ¿qué dice en el versículo 4? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. ¿Nosotros estamos realmente comiendo y bebiendo de Cristo? ¿Estamos comiendo y bebiendo cosas que vienen realmente de Dios? ¿O estamos picoteando, como a veces ahora con el buen tiempo dan ganas de ir a comer fuera, ¿verdad? Vemos muchas veces, ¿no?, en restaurantes a lo mejor, o terrazas, ¿no?, que está la gente allí bien puesta, ahí, olivitas y unas patatas bravas, cosas así. Bueno, eso, bueno, a nivel, digamos, de nuestro cuerpo, ¿no?, pues está bien porque
Pero ¿realmente a nosotros nos conviene en nuestra vida espiritual ir picoteando cosas? De aquí, de allí. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Y si como hemos cantado esta mañana, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. ¿Cómo podemos venir delante de Dios? Quizá a lo mejor arrodillarnos de Él y decir, Señor, yo quiero más de ti. Y luego a lo mejor vamos a casa y estamos viendo algo que no debemos ver. O vamos a algún sitio con algunos amigos familiares y podemos emborracharnos. En nuestros trabajos, en donde sea, vemos sexo opuesto y vemos a mujeres o a hombres que pasan por nuestro lado y codiciamos. ¿Cómo podemos nosotros pedir al Señor, yo quiero más de ti, cuando de lo que nos estamos alimentando no es lo correcto? Como hizo Daniel. A mí me gusta mucho Daniel y me gusta también mucho David. A veces hablando por las mañanas cuando estamos aquí el grupo de alabanza, a veces he comentado, digo, si a mí me dieran la opción de poder decirle, Señor, yo quiero estar un rato, es decir, tomar un café o algo con algún personaje de la Biblia más destacado de los que David o Daniel, porque yo creo que para mí, sus vidas a mí me han impresionado mucho, a mí personalmente. Habrán otras personas, otros hermanos o hermanas que a lo mejor dirán, pues a mí me ha bendecido mucho la vida de Ruth, de Esther, de quien sea, ¿no? O Jesús también, lógico. Pero David y Daniel, a mí la verdad que me han impresionado mucho. Y yo creo que la forma en que Daniel trata, desde el minuto, no minuto, sino desde el primer segundo, no me voy a contaminar con nada. Porque yo no voy a fallar a mi Dios. Yo voy a seguir siendo fiel a mi Dios. No voy a compartir con nada ni con nadie que me haga renegar de mi Dios. Y eso es lo que debemos nosotros en nuestro corazón. Hacer fuerte nuestro corazón y que realmente el Señor nos ayude a poder buscarle, a poder pedirle perdón, porque a todos a mí me queda mucho, ya no hablo por los demás, pero a mí me queda mucho y yo sé que Dios tiene que trabajar mucho en mi vida, pero sí que es cierto que yo le pido al Señor y le digo, Señor, por favor, cada día me quiero acercar más a ti, cada día quiero ser más como tú,